Durante incontables eras, el Consejo había gobernado desde las alturas de la galaxia. No eran emperadores ni conquistadores, eran guardianes. Su propósito, según ellos, era vigilar a las razas jóvenes y decidir su destino. Cada 1000 años, enviaban sondas para observar, registrar y evaluar. La Tierra, un planeta azul en la periferia de un brazo espiral, había sido catalogada como una semilla prometedora pero frágil. En el año 2030, la sonda designada para la humanidad inició su travesía final hacia la órbita terrestre. Su misión era sencilla: registrar los avances humanos y transmitirlos al Consejo. Pero el azar, esa fuerza que ni siquiera las especies más sabias podían controlar, intervino. Un fragmento errante de roca, un asteroide menor, impactó la sonda en el vacío frío del espacio. Los restos quedaron dispersos, invisibles a los telescopios humanos, perdidos en la oscuridad. En los archivos del Consejo, el registro de la humanidad quedó vacío. Y con la soberbia de quienes creen poseer todo el tiempo del universo, decidieron esperar al siguiente ciclo. 1000 años de confianza, 1000 años de silencio. El Consejo había cometido un error. Porque mientras ellos miraban hacia otras estrellas, la humanidad se enfrentaba a sí misma, a guerras, a revoluciones y a sueños imposibles. Y, sin que nadie lo advirtiera, esa raza inquieta comenzó a levantar sus ojos hacia el cielo con más fuerza que nunca. El calendario avanzó, y con él la ambición de los hombres. Cuando la sonda del año 3030 partió hacia la Tierra, ninguno en el Consejo imaginaba que al otro lado no hallaría una civilización balbuceante, sino algo que superaba sus propios límites. El día en que los datos comenzaron a llegar, el eco del silencio de 1000 años se rompió para siempre. Familia. Este es un proyecto en el que he puesto todo mi corazón. Es solo el inicio de un viaje épico, y quiero que tú seas parte desde el comienzo. El primer consejero en recibir la señal fue Arel Kor, un anciano de la especie Tario. Sus múltiples ojos recorrieron los informes con la calma de quien ha visto civilizaciones nacer y morir. Pero aquella calma se quebró al instante. Las imágenes eran imposibles. En el tercer planeta del sistema Sol ya no había solo ciudades, había anillos orbitales, gigantescas estaciones que abrazaban la Tierra como coronas de luz. En Marte, océanos artificiales brillaban bajo una atmósfera rojiza domesticada. La Luna mostraba cúpulas resplandecientes y los astilleros más grandes que la galaxia había presenciado en siglos. El informe continuaba: colonias estables en Europa, Ganímedes y Titán. Redes de transporte interestelar en construcción. Y lo más alarmante, naves de guerra, cientos de ellas, patrullando los límites del sistema solar. No eran simples defensas, eran leviatanes metálicos con cañones que desafiaban la comprensión del Consejo. Arel Kor transmitió el informe al núcleo del Consejo. Pronto, en la sala del milenio, los delegados de las razas más antiguas se reunieron en un silencio tenso. Uno a uno, fueron revisando los registros. Esto no es posible, murmuró la consejera Valis, de los Crandor. Una especie de apenas unos miles de años de civilización no puede desarrollar esto. Pero las pruebas estaban allí. Energías colosales, escudos capaces de resistir impactos que destrozarían planetas menores, motores de curvatura rudimentarios, todo desarrollado en apenas un milenio. El Consejo comprendió, con una mezcla de miedo y fascinación, que la humanidad ya no era una semilla. Era un incendio que podía consumir la galaxia. Las voces se alzaron en el Consejo, una sobre otra, hasta que el eco se convirtió en tormenta. Algunos exigían precaución. Otros clamaban por una acción inmediata. Si permitimos que continúen, se volverán imparables, advirtió el delegado de los Beinor. Hoy dominan su sistema, mañana vendrán por el nuestro. ¿Y qué propones?, replicó Arel Kor. Una guerra contra un pueblo que jamás nos ha conocido. La sala vibraba con la tensión. Desde las alturas, el guardián supremo del Consejo alzó su voz profunda y clara. La humanidad no debía llegar tan lejos. Debíamos guiarlos, moldearlos. Ahora son un desafío al orden establecido. Pero en el silencio que siguió, una verdad se deslizó como una sombra: no eran los humanos los que habían fallado, sino el Consejo.
Ellos habían cerrado los ojos 1000 años, y en ese tiempo la humanidad había aprendido sola, había luchado sola, había creado sola. El informe de la sonda revelaba algo aún más inquietante. En los astilleros de Neptuno, se construían naves de guerra que no solo igualaban la flota del Consejo, sino que la superaban en todo sentido. Motores más veloces, armas de energía desconocida, inteligencia artificial de combate autónoma. Y lo más perturbador, diseños adaptativos, capaces de aprender y evolucionar durante la batalla. El Consejo guardó silencio, atrapado en una verdad innegable. Por primera vez en milenios, no eran ellos los que observaban a una especie joven. Ahora eran ellos los observados. El Guardián Supremo convocó un conclave de emergencia. Nunca antes una raza joven había demostrado tal capacidad. La humanidad no solo se había expandido, había alcanzado un poder que rivalizaba con los antiguos. En la sala central, los hologramas de los mundos miembros brillaban como constelaciones en miniatura. Cientos de delegados, de especies que habían sobrevivido guerras y catástrofes estelares, miraban con incredulidad las proyecciones humanas. Se mostraron imágenes de sus acorazados, colosos de kilómetros de longitud, con blindajes que parecían absorber la luz. Se revelaron datos sobre cañones que podían destrozar lunas enteras y enjambres de drones capaces de desmantelar una flota en cuestión de minutos. Son, demasiado, murmuró la consejera Valis, temblando. Son un milagro, replicó Arelcor, con un brillo de admiración en sus múltiples ojos. Hemos visto imperios alzarse y caer, pero nunca algo así. El Guardián Supremo golpeó el cetro contra el suelo, imponiendo silencio. Debemos decir: integrarlos o eliminarlos. No hay punto medio. El eco de esas palabras recorrió la sala como un trueno. Integrarlos significaba aceptar a una especie rebelde, impredecible y orgullosa en el seno del Consejo. Eliminarlos significaba declarar la guerra a un adversario que podía superar cualquier cálculo. Y mientras los debates se prolongaban, en el sistema solar los humanos seguían avanzando, sin sospechar que sus pasos eran vigilados por ojos que empezaban a temerlos. La sonda continuaba transmitiendo. Cada nueva imagen era un golpe contra la arrogancia del Consejo. Los humanos habían erigido colosos orbitales alrededor del Sol mismo, cosechando su energía como si fuera un simple recurso. Sus ciudades flotaban en los cielos de Venus, protegidas por escudos que domaban tormentas de ácido y fuego. Pero lo que realmente perturbó a los delegados fue el descubrimiento en el cinturón de asteroides, un arsenal escondido. Miles de satélites armados, camuflados entre rocas, conformaban una red defensiva imposible de penetrar. Era como si la humanidad hubiese anticipado la llegada de un enemigo. Esto no puede ser casualidad, gruñó el delegado de los Beinor. Nos esperan. O simplemente se preparan para todo, respondió Arelcor. No es eso lo que haría cualquier especie que lucha por sobrevivir. El Consejo debatía, atrapado entre el miedo y la admiración. Cada cálculo indicaba lo mismo: enfrentarse a la humanidad en su propio sistema solar equivaldría al desastre. Entonces, una noticia sacudió a todos. La sonda había sido detectada. Los humanos sabían que estaban siendo observados. La transmisión mostró una flota movilizándose hacia el punto de entrada. Decenas de naves humanas escoltaban a un coloso de diseño desconocido. No dispararon. No atacaron. Simplemente se posicionaron en formación, mirando al vacío, como si enviaran un mensaje silencioso: sabemos que están ahí. El Consejo comprendió en ese instante que ya no eran los guardianes invisibles. La humanidad había roto la ilusión. El Guardián Supremo, por primera vez en su largo mandato, mostró señales de duda. Han visto nuestra sonda, y no la destruyeron. ¿Eso es una advertencia, o una invitación? Las voces se dividieron en la sala. Unos exigían lanzar una misión inmediata, diplomática o militar. Otros pedían paciencia. La humanidad había crecido sola, sin guías, sin cadenas. ¿Qué pasaría si se les ofrecía un asiento en el Consejo? ¿Aceptaría una especie tan orgullosa compartir poder, o lo reclamaría todo? Mientras las discusiones se intensificaban, llegaron los últimos fragmentos de datos. La nave insignia que escoltaba la flota humana no coincidía con nada registrado en los catálogos del Consejo.
Su estructura parecía orgánica, como si estuviera viva. Su energía de propulsión no correspondía a motores conocidos. Era un salto más allá de toda predicción. El consejero Weynor se alzó con furia. Son una amenaza. Un peligro para todos nosotros. Debemos destruirlos antes de que destruyan el orden galáctico. Arelcor, con voz grave, respondió. O debemos escucharlos. Porque quizá lo que traen no es guerra, sino algo que ninguno de nosotros ha sido capaz de imaginar. En ese instante, la sala quedó en silencio. Y todos comprendieron que el destino de la galaxia se decidiría no con armas, sino con la primera palabra que la humanidad eligiera pronunciar. Las imágenes finales de la sonda mostraban algo que heló la sangre de los delegados, el emblema humano. Un estandarte proyectado en el vacío, gigantesco, visible incluso a millones de kilómetros. No era una amenaza directa, pero sí un mensaje claro: no somos invisibles. No estamos indefensos. El guardián supremo pidió un voto. La tradición exigía que, en casos excepcionales, todas las razas decidieran el curso de acción. Las propuestas eran dos: establecer un contacto diplomático inmediato, o preparar la flota del Consejo para un conflicto inevitable. Las votaciones comenzaron. Algunas especies menores, temerosas, pedían sumisión preventiva, aceptaban que los humanos entraran al Consejo sin condiciones. Otros, los más beligerantes, exigían aniquilarlos antes de que crecieran más. Arelcor observaba todo en silencio. Había visto civilizaciones arder por su propia ambición, pero también había visto milagros surgir del caos. Y lo que observaban los humanos era precisamente eso, un milagro. Una raza que, contra todo pronóstico, había conquistado no solo su mundo, sino la prisión de su sistema estelar. Cuando su turno llegó, su voz resonó en la cámara. Si los atacamos, seremos los responsables de la mayor guerra de la historia. Si los escuchamos, quizás encontremos la llave de un futuro que ni siquiera nosotros podemos imaginar. El consejo quedó dividido, incapaz de alcanzar consenso. Y en ese momento, la sonda emitió una última señal, un canal abierto. Los humanos querían hablar. El canal abierto transmitió sonidos al principio incomprensibles. Lenguas humanas, mezcladas, superpuestas. Luego, lentamente, un patrón se ordenó, hasta que surgió una sola voz, clara, directa. Sabemos que nos observan. Sabemos que no somos los primeros en mirar al cielo. Pero nosotros no pedimos permiso para ser lo que somos. Somos la humanidad. Y si desean hablar, hablaremos. El mensaje se repitió en múltiples idiomas humanos, y finalmente en una lengua universal de símbolos que hasta el Consejo pudo entender sin traductores. El silencio posterior fue más pesado que cualquier grito. No, no temen, susurró Valis, incrédula. No buscan esconderse. Nos desafían con palabras, no con armas. El guardián supremo se levantó de su trono cristalino. Ha llegado el momento. Nunca una especie joven habló al Consejo con semejante firmeza. Debemos responder. Pero ahí residía el dilema. ¿Qué respuesta dar? Si enviaban diplomáticos, corrían el riesgo de ser vistos como débiles. Si enviaban flotas, podrían encender la chispa de una guerra que nadie podía ganar. Mientras el Consejo debatía, más datos de la sonda llegaban. Los humanos estaban construyendo una red de portales alrededor de Plutón. Portales que, de completarse, les permitirían abandonar su sistema y adentrarse en la galaxia. El tiempo se agotaba. El Consejo volvió a reunirse en sesión cerrada. El guardián supremo habló con voz grave. Durante millones de años, hemos creído que nuestro deber era guiar. Pero quizás nos equivocamos. Quizás el universo no necesita guardianes, sino testigos. Las palabras sacudieron a todos. Era una renuncia implícita a la autoridad milenaria del Consejo. En ese instante, Arelcor propuso algo audaz. No enviemos flotas, ni emisarios. Enviemos un mensaje. Solo eso. Digámosles que los vemos, que los reconocemos, que su lugar en la galaxia no lo decidiremos nosotros, sino ellos.
Muchos gritaron en protesta. Era impensable que el Consejo, el organismo más antiguo de la historia, se diera poder de esa forma. Pero otros, fascinados por la osadía humana, apoyaron la propuesta. El debate duró días. Finalmente, se alcanzó un frágil consenso: enviarían una transmisión única, sin más contacto directo. Una sola frase, destinada a resonar en los oídos de la humanidad. Consejo de las Estrellas reconoce a la humanidad. El futuro está en sus manos. El mensaje fue enviado a través de la sonda. Pero en cuanto se transmitió, ocurrió algo inesperado: la sonda dejó de responder. No había sido destruida. Simplemente, fue apagada desde el otro lado. Los humanos habían escuchado. Y ahora, guardaban silencio. Los días que siguieron fueron una agonía para el Consejo. La transmisión había sido enviada, pero los humanos no respondieron. Los delegados esperaban ansiosos un eco, una señal, cualquier cosa que confirmara que no habían hablado al vacío. Pero lo único que recibieron fue silencio. Algunos lo interpretaron como desprecio. Otros, como precaución. Los más radicales aseguraban que era la prueba de que la humanidad ya no veía al Consejo como una autoridad, sino como un adversario potencial. Arelcor, en cambio, permaneció sereno. Había estudiado a los humanos durante horas interminables, repasando los registros de la sonda. Y en cada imagen, en cada ciudad orbital, en cada nave de guerra, veía lo mismo: determinación. No se apresuran, dijo en una de las reuniones. No responden porque saben que cada palabra que digan será medida como un pacto. Y ellos no firman pactos a la ligera. El Guardián Supremo lo miró con gravedad. ¿Insinúas que esperan algo de nosotros? Sí, asintió Arelcor. Esperan que demostremos quiénes somos realmente. El Consejo, por primera vez en milenios, se encontraba en una posición que no dominaba. No eran los jueces, no eran los observadores. Eran los observados, a la espera de ser juzgados. Semanas después, ocurrió lo impensable. Una señal atravesó las redes de comunicación del Consejo. No provenía de ninguna de sus balizas ni de un canal oficial. Era un mensaje humano, transmitido a través de una frecuencia que ninguna otra especie había logrado descifrar antes. El mensaje era breve, directo, imposible de malinterpretar. No buscamos guerra. Pero tampoco buscamos permiso. Nos veremos pronto. La sala del Consejo estalló en murmullos y gritos. Algunos delegados lo tomaron como una amenaza. Otros lo consideraron una invitación. Pero todos comprendieron lo esencial: los humanos se estaban preparando para salir de su sistema. Y cuando lo hicieran, ya nada podría detenerlos. El Guardián Supremo convocó otra votación de emergencia. La pregunta era simple: deberían interceptar a la humanidad antes de que cruzara las estrellas. Los cálculos militares eran desalentadores. Incluso con toda la flota del Consejo reunida, las probabilidades de victoria eran bajas. La humanidad había superado sus defensas, su tecnología, sus dogmas. Y aún más aterrador, lo había hecho sola. Las noticias no tardaron en confirmarse. Desde los astilleros de Neptuno y el cinturón de Kuiper, una flota colosal se preparaba para el salto. No eran naves exploratorias, sino titanes de guerra. La humanidad no iba a pedir permiso para entrar en la galaxia, iba a hacerlo bajo sus propios términos. En la Cámara del Consejo, la tensión alcanzó su punto máximo. Debemos detenerlos ahora, bramó el delegado Beinor. Si cruzan el umbral, el equilibrio de poder se romperá para siempre. Ese equilibrio ya está roto, replicó Arelcor. Lo rompimos nosotros, cuando dejamos que caminaran solos durante 1000 años. Los delegados guardaron silencio. Era la verdad que ninguno quería aceptar. Finalmente, el Guardián Supremo habló. Entonces, no se trata de detenerlos. Se trata de decidir si estaremos a su lado, o frente a ellos. Las palabras resonaron como un juicio final. La humanidad había tomado su decisión, el universo sería suyo para recorrer. El Consejo debía escoger si abrazar el cambio, o resistirse hasta ser arrasados.
El amanecer de la nueva era llegó antes de lo esperado. Los sensores del Consejo detectaron la activación de los portales humanos en los límites del sistema solar. Un resplandor colosal iluminó el vacío, y con él surgieron las primeras naves. No exploradores tímidos ni mensajeros diplomáticos. Eran acorazados, majestuosos y letales, avanzando con la solemnidad de un ejército que sabe que está haciendo historia. Las transmisiones del Consejo se saturaron de informes. Flotas enteras humanas desplegándose, ordenadas, sin un error en la formación. Su disciplina rivalizaba con la de cualquier raza veterana. Y su tecnología, tal como lo había advertido la sonda, superaba con creces lo imaginable. El Guardián Supremo observó en silencio. Frente a él, decenas de delegados pedían acción inmediata. Si no hacemos nada, dijo el delegado Beinor, pronto estarán en nuestros propios mundos. ¿Y si lo que buscan no es conquista, sino encuentro?, replicó Arelcor. El Guardián Supremo no respondió. En lo profundo de su mente, sabía que la humanidad estaba enviando un mensaje claro: estamos aquí, y estamos listos. La galaxia contenía el aliento. Los humanos dieron su primer salto más allá de su sistema. El destino fue calculado con precisión, un punto cercano a la frontera del espacio del Consejo, en una región habitada por colonias menores. Los sensores captaron la llegada de los titanes. Las colonias locales, al verlos aparecer, quedaron paralizadas. Nunca antes habían presenciado tal poderío. La mera presencia de la flota humana era suficiente para oscurecer el cielo. Pero lo sorprendente no fue su despliegue militar, sino lo que hicieron después. Las naves humanas no atacaron. No ocuparon territorios. Simplemente se estacionaron en órbita y comenzaron a emitir un mensaje. No venimos a conquistar. Venimos a hablar. Pero hablaremos desde la fuerza, porque así hemos sobrevivido. La declaración se expandió por los canales de comunicación interestelar, alcanzando incluso los salones del Consejo. El Guardián Supremo cerró los ojos al escucharla. No era un grito de guerra, tampoco una súplica. Era la voz de una especie que había decidido no arrodillarse nunca más. La respuesta del Consejo no tardó. Una delegación fue enviada, custodiada por una flota de escolta. El encuentro se realizó en un espacio neutral, una estrella muerta rodeada de silencio. Allí, frente a frente, las dos fuerzas se miraron por primera vez. De un lado, los veteranos del Consejo, con naves antiguas y solemnes, símbolos de autoridad milenaria. Del otro, la humanidad, joven, audaz, con naves que parecían retar a las mismas leyes de la física. Los humanos fueron los primeros en hablar. Una voz grave resonó desde la nave insignia. No olvidamos que nos vigilaron como a niños. No olvidamos que nos dejaron solos. Pero sobrevivimos. Y ahora, no venimos a pedir permiso. Venimos a ofrecer elección, caminar con nosotros, o apartarse. El silencio que siguió fue más largo que cualquier batalla. El Consejo comprendió que no estaba negociando desde la debilidad, sino desde la igualdad, o quizás desde la superioridad. Por primera vez en milenios, los guardianes del orden estelar no tenían el control. El Consejo estaba dividido. Para algunos delegados, la humanidad era la mayor amenaza jamás vista, un enemigo que debía ser contenido antes de que arrasara con el orden galáctico. Para otros, era la promesa de un futuro distinto, uno en el que incluso las razas más antiguas podían aprender de los recién llegados. El Guardián Supremo observaba el rostro humano proyectado en la sala de comunicaciones. Había en esa mirada una ferocidad indomable, pero también un brillo de esperanza. No era solo arrogancia, era convicción. Hablan como si ya fueran los dueños de las estrellas, susurró Valis. Quizás lo serán, respondió Arelcor, con calma. Y quizás es el destino de todos nosotros caminar tras ellos, no delante. Las palabras incomodaron a muchos, pero resonaron en el aire como una verdad imposible de ignorar. La humanidad no pedía permiso, no buscaba guías ni maestros. Habían llegado a las estrellas para quedarse. Mientras tanto, los sensores del Consejo confirmaban que más flotas humanas estaban cruzando el umbral. El éxodo no era una expedición aislada, sino el inicio de una expansión imparable.
Los primeros contactos diplomáticos fueron tensos. Los emisarios del Consejo intentaron hablar de equilibrio, de reglas, de antiguos tratados interestelares. Pero los humanos escucharon en silencio y luego respondieron con una frialdad aterradora. Ustedes vigilaron. ¿Nosotros sobrevivimos? Ustedes observaron. Nosotros luchamos. No vengan ahora a dictar lo que debemos hacer. El mensaje era claro, la humanidad no aceptaría un lugar subordinado. Si se integraban en el Consejo, sería como iguales, o no se integrarían en absoluto. Las especies menores comenzaron a murmurar entre sí. Algunas veían en la humanidad una oportunidad de liberarse del yugo silencioso del Consejo. Otras temían que el fuego humano incendiara toda la galaxia. En los pasillos de poder, Arelcor hizo su apuesta. Se reunió en privado con el Guardián Supremo y le dijo: si intentamos frenar a los humanos, seremos destruidos. Pero si caminamos con ellos, descubriremos un destino más grande que cualquiera de nosotros solos. El Guardián Supremo, cansado, comprendió que el momento había llegado. El Consejo debía elegir entre aferrarse al pasado o abrazar el futuro humano. La decisión se tomó en la sesión más larga de la historia del Consejo. Días de gritos, acusaciones y miedos. Pero también de visiones y esperanzas. Finalmente, el Guardián Supremo habló. El Consejo reconoce que la humanidad ha alcanzado un poder que no podemos negar. Por primera vez, ofreceremos no un asiento, sino un nuevo pacto. No serán observados, no serán guiados. Serán aliados. El anuncio resonó en toda la galaxia. Algunas especies lo celebraron, otras lo condenaron. Pero todas entendieron lo mismo, el orden milenario se había roto. Los humanos recibieron el mensaje con la misma sobriedad con la que lo habían dado todo desde el inicio. Su respuesta fue breve. Entonces caminaremos juntos. Pero recuerden, nunca volveremos a ser vigilados. El Consejo entero quedó en silencio. Habían perdido el control, sí. Pero habían ganado algo nuevo, un aliado capaz de transformar la galaxia para siempre. Y en lo profundo de cada delegado, una certeza crecía: la verdadera era de las estrellas apenas comenzaba. El día del pacto llegó. En una estrella neutral, en un punto donde ninguna bandera ondeaba, se reunieron las flotas del Consejo y de la humanidad. El vacío se iluminó con millares de naves, un océano de metal y energía, como nunca antes en la historia conocida. La nave insignia humana avanzó al centro. De ella emergió un mensaje proyectado en todas las lenguas conocidas y desconocidas. Hoy termina la era de los guardianes. Hoy comienza la era de los caminantes. El Guardián Supremo, por primera vez en milenios, inclinó la cabeza. No era rendición, sino reconocimiento. El Consejo había intentado ser dueño del destino de las razas jóvenes, pero la humanidad les había demostrado que el destino no se vigila, se conquista. Las flotas humanas encendieron sus motores al unísono. No apuntaban cañones, no desplegaban armas. Era un gesto de unión, de fuerza compartida. Y una a una, las flotas del Consejo respondieron con el mismo gesto. El universo fue testigo de algo nuevo. No un imperio, no una sumisión, sino una alianza sellada en fuego y en desafío. En aquel instante, Arelcor pronunció las palabras que quedarían grabadas en la memoria galáctica. La humanidad no es un error en nuestros cálculos. Es la corrección de nuestro destino. Y así, con el rugido de millones de motores saltando hacia lo desconocido, comenzó la nueva era. Una era en la que los humanos no caminaban solos, pero tampoco bajo ninguna sombra. El Consejo ya no era el juez. Ahora, la humanidad y ellos juntos eran la antorcha que incendiaría las estrellas. ¿Ya te suscribiste? No te hagas, el botón está ahí, esperándote. Si llegaste hasta aquí y te gustó mi contenido, apóyame suscribiéndote a mi canal, tu suscripción me será de gran ayuda.